Bienvenidos a esta nueva temporada de Nostalgia Racing, el podcast. Os echábamos de menos. La verdad es que hemos tenido un mes de septiembre un poco complicado. Los que nos seguís en nuestro Facebook Nostalgia Racing, bueno, pues ya sabéis que hemos tenido actividad frenética, se podría decir. Pero bueno, no queríamos dejar que pasara este mes sin tener nuestra cita habitual con vosotros, ¿no? Hemos hecho todo lo posible. La verdad, como ya os hemos dicho en la introducción del podcast, hoy hemos elegido un tema que a todos bueno, tanto a José como a mí, teníamos muchas ganas de abordar y tenemos ya ganas de empezar. Este que os habla, Alejandro Becerra, y como siempre, mi compañero en las labores del podcast y de nuestro Facebook Nostalgia Racing, don José Menéndez Oliva. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues fenomenal, Alejandro, fenomenal. Como tú bien dices, después de este mes de septiembre o durante este mes de septiembre tan intenso, automovilísticamente hablando, parece que es que se juntó todo, pero bueno, las cosas vienen así, más otros compromisos particulares de cada uno. Volvemos aquí con muchísimas ganas de preparar para vosotros este podcast y bueno, yo creo que el tema va a ser muy bonito y con mucha ilusión. No queremos separar tanto uno de otro y pues cuando quieras nos ponemos con ello. Sí, la verdad es que vamos a adquirir el compromiso que el siguiente va a ser mucho antes. Yo creo que en menos de 15 días estaremos ya grabando el siguiente, así que vete pensando tema, porque bueno, ya sabéis, esto es lo que se nos ocurre, ¿eh? No preparamos, bueno, sí que obviamente preparamos en profundidad los temas, pero del tema que vamos a hablar en cada podcast, pues es una ocurrencia que nos enviamos por WhatsApp. ¿Qué te parece si este tema, si tratamos este otro? La verdad que hoy ha tocado un tema que, como ya decíamos en la introducción, pues tanto José y yo teníamos muchas ganas de abordar. Hoy vamos a dedicar el podcast exclusivamente a un piloto, a uno de nuestros pilotos preferidos, por no decir el preferido, ¿no? Que es Henry Toivonen. Ya veréis la estructura que hemos preparado y vamos a hacer un desglose completo de su vida. Recordaros que, por supuesto, podéis seguirnos en @nostalgia Racing Team, en nuestro Facebook. También tenemos un Instagram, también tenemos un Twitter, @nostalgia Racing, perdón, 2902. Nos podéis enviar un correo electrónico a nostalgiaracing2902 @gmail.com y yo creo que hemos hecho un repaso de todas las vías de comunicación, de todas las redes. Bueno, comentaros que José y yo lo hemos estado comentando, pues vamos a dedicar este mes a hacer una pequeña novedad, ¿no? Vamos a traspasar todos los contenidos que tenemos en nuestro Facebook a una web, al formato Blogspot, para que sea mucho más fácil de encontrar, de categorizar, y así podáis tener siempre a mano todos esos posts que vamos subiendo a Facebook, para ir dejando simplemente el Facebook un poco como un canal de comunicación para recibir feedbacks de nuestros seguidores, y si queréis ampliar siempre todos los conocimientos sobre el rally o seguir todo lo que escribimos y publicamos, lo vamos a tener a vuestra disposición próximamente. Ya os avisaremos convenientemente en un blog que, bueno, obviamente ya se llamará Nostalgia Racing. Así que ya, yo creo que hechas las presentaciones y esta introducción, yo creo que lo mejor es irnos a desglosar, a conocer la vida de ese superpiloto, ese ídolo que fue para toda una generación, para nosotros particularmente, como fue el finlandés Henry Toivonen. Henry Toivonen, más conocido en su ambiente, entre sus amigos por Genka, nació en Jyväskylä el 25 de agosto de 1956. Nacer en Jyväskylä, que a la cuna del Mil Lagos, yo pienso que es como nacer en Gap, nacer en los bosques de Kilder o nacer en Fafe o en cualquier pueblecito de los alrededores de San Remo. Es algo que ya marca y además, si tu padre era Pauli Toivonen,
ganador entre otros del Mil Lagos en el año 62, del Montecarlo en el 66 con un Citroën DS, campeón de Europa con un Porsche 911 en 1968, la cosa ya se pone seria y nos indica que desde luego madera de piloto y de la buena hay. Con poco más de 5 años, el pequeño Henry ya se había puesto detrás de un volante. Pero realmente sería con 14 cuando se inicia la competición, pilotando kart sobre hielo. Y a los 18 años consigue su primera corona al proclamarse campeón de Finlandia de turismos de Grupo 1 sobre hielo. Eran unas competiciones que había en Finlandia. No es un país que sea conocido por sus circuitos, pero sí que es el país de los mil lagos. ¿Y qué pasa en invierno? En invierno se hielan todos esos lagos y lo que se realizan son muchísimas competiciones sobre los lagos helados. Y el joven Henry, pues apuntado a esas competiciones en turismos, ya se lleva su primera corona. De los turismos salta a los monoplazas para disputar la Fórmula B. La Fórmula B, deletreada VEE, eran unos pequeños monoplazas con motor Volkswagen, realmente una fórmula de promoción similar a lo que fue la Fórmula Fiesta o las Fórmulas Renault en sus primeros escalones. Y en su primera temporada ya consigue una victoria en el campeonato escandinavo. Se realizó un campeonato entre Suecia y Finlandia, compartían algunos de los pocos circuitos que hay en esa zona, y ya consigue su primera victoria. Y en su segunda temporada ya se lleva el título nacional. Al año siguiente sube un escalón y salta a la Fórmula Super B, que era lo mismo, era una fórmula monomarca, también con motorización Volkswagen, pero ya eran mucho más evolucionados y con prestaciones ya similares a los Fórmula 3 de la época. Ya empieza, Toivonen ya empieza a hacer, a destacar por los circuitos europeos y se le empieza ya a ver como un auténtico volantista. Lo que pasa es que Pauli, su padre, estaba muy sensibilizado al tema de la seguridad y le aconseja no implicarse demasiado en las carreras en circuito para dedicarse más a los rallies. Fijaros qué desgraciada paradoja, él veía que los fórmulas de la época alcanzaban velocidades demasiado altas para lo endeble que era su estructura. Entonces, paulatinamente le aconseja ir pasándose a los rallies. Por ello, como además la familia posee una concesión de la marca Simca en la localidad de nacimiento, en Jyväskylä, Henry comenzó a participar en rallies con un pequeño pero efectivo Simca Rally, el GTI de la época, con su amigo Antero Lindqvist de copiloto. Y donde primero empiezan es en el Rally de Casa, el Mil Lagos, en la edición de 1975, con apenas 19 años. La aventura de la pareja finlandesa duró hasta el tramo 36, en el que tuvieron que abandonar por rotura de la bomba de aceite. Al año siguiente, y aunque se veía compatibilizando con las participaciones en circuito que ya os he comentado, vuelve a participar en varios rallies del campeonato finlandés con ese mismo Simca Rally. Aunque a mitad de la temporada lo cambia por un coche ya con mejores prestaciones, como era el Chrysler Avenger, con el que consigue al menos acabar incluso obtener una victoria de clase en el Rally Pohjola de finales de año. Al año siguiente, el 1977, con el Avenger ya poco a poco más preparado, realiza casi todo el campeonato finlandés de rallies y de nuevo participa en el llamado en esa zona el Jyväskylän Surajot o el Gran Premio de Finlandia o para nosotros el Mil Lagos. Y aquí ya consigue un resultado realmente impresionante para la calidad de la montura que llevaba, como era un quinto puesto. Detrás de nombres como Kyösti Hämäläinen, vencedor ese año, Timo Salonen o Björn Valdegard. O sea, ya veis que casi nada al aparato. Alejandro, voy a pausarlo que me están picando. ¿Te parece? Alejandro. Sí, es que tenía el micro cerrado. Vale, un segundín. Vale. Lo pausamos, luego le hacemos un poco de agua y seguimos. Vale. Bájame la mano, porfa. Venga, me hago una cuenta atrás para que luego cortes.
3, 2, 1, ya. La temporada de 1978 será el primer año en el que el joven Henry, con 22 años, participe en 2 pruebas del Mundial lejos de su casa, como serían Portugal y Grecia, inscrito curiosamente por Citroën. Esto no era una casualidad porque debemos recordar que fue la marca con la que su padre Pauli logró el triunfo en Montecarlo y, vamos, la relación era concesionario Sinca, bueno, había una relación directa con la marca. Las participaciones en Portugal y Grecia se realizaron a bordo de un no muy manejable y bastante frágil CX 2400 GTI. En mi opinión personal, las participaciones tenían bastante más de promoción del modelo que realmente de intentos de obtener algún resultado honesto, porque no era el coche más adecuado. Por desgracia, en ambas pruebas, Toivonen tuvo que abandonar, en un caso por salida de pista y en otro por avería mecánica. A finales de ese año decide cambiar su vetusto Chrysler Avenger por un mucho más actual y competitivo Chrysler Sunbeam. No un Lotus, todavía no estaba en desarrollo el Lotus, pero sí un 1.6 Ti. Hago un inciso, esta versión del 1.6 Ti vamos, a mí me parece una versión muy curiosa y tuvimos ocasión de verla aquí en Asturias recientemente, a primeros de mes, en el Asturias Histórico. Un piloto inglés pues se trajo un coche similar a este, un cochecito, la verdad, bueno, bastante atractivo de ver. Pero bueno, volvamos a la historia. Como os decía, pasa al Sunbeam 1.6 Ti y consigue su primera victoria en un rally nacional en Finlandia. Tras esta victoria y con los ánimos por los aires, se inscribe en el dificilísimo RAC de ese año, donde obtiene una muy meritoria 9ª plaza en una edición que dominaron los Forescore y en el que fue su compatriota, el recientemente fallecido Hannu Mikkola, quien se llevase la victoria. Y aquí en este rally es donde entra en escena una persona que luego sería decisiva en su carrera, que no es otro que Desmond O'Dell, el patrón del equipo Chrysler. El pequeño equipo puesto en escena por Toivonen y su copiloto en ese rally, Juhani Korhonen, sufre problemas con la caja de cambios de su Sunbeam. Y será gracias a O'Dell, quien interesándose en una de las asistencias por los problemas del equipo con la caja de cambios, les ofrece disponer de conjuntos sin usar que ellos tenían en sus furgones. Además, varios mecánicos del equipo de O'Dell pasaron a reforzar las asistencias de Toivonen. La verdad es que fue gracias a esta ayuda como consiguen acabar el rally en el que, como os decía, en una muy meritoria 9ª posición. Hay que reconocerle a Des O'Dell la clarividencia al detectar que se encontraba delante de un auténtico diamante en bruto. Porque, bueno, ver que un joven equipo finlandés con un coche que sí era de su marca, pero él veía que lo que tenía delante era un diamante en bruto. Al año siguiente, en 1979, fue un año de transición, ya que Henry corrió con todo aquel coche competitivo que tuvo a su alcance, pero se centró sobre todo en el campeonato finlandés y en el Open británico. En las islas corría con un Forescore RS 1800 del equipo Total y en su Finlandia natal tanto con el Sunbeam como con un Fiat 131 Abarth del importador local. Ese año no fue un año de demasiada suerte en cuanto a resultados y lo mejor que consiguió fue un tercer puesto en el Mintex del Open británico. Su esperada participación en el Rally de Casa, en el Mil Lagos, se saldó con un abandono por accidente en el 10º tramo, corriendo con un 131 Abarth, en una edición que fue ganada por su compatriota Mark Wallen con un coche gemelo al suyo, pero oficial, el auténtico, el Pata Negra, con los colores al Italia. Y sería en 1980 cuando realmente ya dé el gran salto, pasando a pilotar para un equipo oficial, cuando gracias a la llamada del antes mencionado Des O'Dell pueda pilotar uno de los nuevos Talbot Sunbeam Lotus, y será a primeros de febrero en el gélido Arctic Rally donde, acompañado de su primer copiloto, Antero Lindqvist, consiga esa primera gran victoria que estaba esperando, en un rally puntuable para el europeo. Ya englobado en el nuevo equipo, en Talbot Sport, participó en las principales pruebas del Open británico, así como en Portugal y, por supuesto, en el Rally de Casa en el Mil Lagos.
Pero sería en tierras italianas, en la zona de la Liguria y la Toscana, donde se desarrollaba el Sanremo en esos años, donde dio el primer aviso a la élite del Mundial de que no había llegado solo para figurar. Como diría el conocido Ponseti, presentó credenciales. Y esas credenciales no fueron nada menos que obtener un quinto puesto final, por detrás de su compañero de equipo Guy Freckelin, conocido como Grizzly, y por delante de nombres como Atilio Bétega, su futuro compañero en Lancia, quien en casa pilotaba un Fiat 131 Abarth, que aunque no era oficial, la verdad es que no se alejaba demasiado en preparación de los coches de la Jolly. Aunque la verdadera consagración vendría en noviembre, en tierras británicas, en el RAC, donde acompañado a las notas por un hombre experto y sobradamente curtido en los complicadísimos rallies ingleses, como era el británico Paul White, conseguiría la victoria por delante de la florinota del Campeonato del Mundo, su compatriota Nicola y sus compañeros de equipo Freckelin y Brooks. Y sería allí, en los 26 kilómetros de un tramo como es el Grisdale Forest, el número 39, donde después de acosar al sueco Anders Kulan, un hombre rapidísimo a bordo de un Opel Ascona 400, Henry se alzaría con el liderato en la clasificación general, y liderato que ya no abandonaría hasta llegar a final de rally en la localidad de Bath. Tras disputar nada menos que 70 tramos, como veis, vamos, algo muy similar a los rallies de ahora. De esta manera, Genca se convertiría en el ganador más joven de una prueba del Mundial, al conseguir la proeza con tan solo 24 años. Esta proeza que no se vería superada hasta 28 años después, en el que un compatriota suyo, de apellido Latvala, la superaría al conseguir la victoria en una prueba del Mundial, pero con 22 años. Esta victoria le valió evidentemente para que su jefe, Odell, le ofreciese un programa más ambicioso, no solo quedarse en el británico y alguna prueba esporádica en el Mundial, sino que ya realizar prácticamente, no el Mundial completo, pero bueno, la mayoría de las pruebas y también un programa europeo. Aunque en este caso con otro copiloto, ya que iba a ser el galés Fred Gallagher el que estuviese a su lado leyendo las notas. Los resultados, aunque consistentes, no fueron de relumbrón. Y lo mejor que se pudo hacer esa temporada fue un quinto en Montecarlo, más unos segundos puestos en Portugal y en Sanremo. Pero su labor realmente fue una labor de equipo, porque lo que ayudó fundamentalmente a conseguir fue el título de constructores, título y canto de cisne para la marca, ya que Talbot Sport consigue vencer ese año, en el 81, el Campeonato del Mundo de Constructores. Campeonato, bueno, que algunos hablan fue un campeonato un poco especial, ya que solo el coche que la ganó solo consiguió una victoria, la de Freckelin en el Codasur en Argentina, pero que fue un campeonato conseguido por todos los pilotos a la regularidad. Y bueno, yo creo que tras esta reseña de los primeros años, Alejandro, puedes pasar a contarnos lo que pasó a partir de entonces. Sí, no sin antes comentar pues alguna de las cosas que tú nos has bueno, pues relatado, ¿no? En esta primera parte de la carrera de Henry Toivonen. Me llama mucho la atención, poderosamente la atención, el hecho de su debut con los Citroën CX, con los 2400 GTI, y que, como tú bien dices, era más una operación de marketing que otra cosa. Porque recuerdo que incluso las decoraciones del vehículo, hace poco leí que habían sido sometidas de alguna manera a concurso. Es decir, se hizo un concurso de diseño y no entre diseñadores, sino entre escuelas de Francia, entre liceos, y resulta que el vencedor de ese concurso fue el que aplicó la decoración a esos Citroën CX. O sea, como tú bien dices, más que nada era una operación a gran escala de promoción del vehículo. Sí, sí, porque un Citroën CX, desde luego era un coche, era una auténtica nave de la carretera, pero no era lo más adecuado para meterlo en los tramos vamos, en ese caso, de Portugal y Grecia. Vamos, fue claramente una operación de promoción del modelo en todos los sentidos. Cogieron un piloto joven relacionado con alguien que había trabajado para el equipo, muy virtuoso además, pero bueno,
la esperanza de conseguir resultados, pues yo para mí que era bastante endeble. Y lo que llama la atención también es lo insultantemente joven que era Toivonen cuando consigue su primera victoria. Puede que ahora nos parezca un poco más normal, ¿no? Pero en aquellos años, con 24 años creo que tenía cuando gana en el RAC, era algo absolutamente sorprendente. Hay que recordar que Mikola tenía 30 y muchos. Vatanen, que sería el que más cerca por edad podía estar de Henry Toivonen, le llevaba casi 4 años. Vamos, que no era lo habitual para nada. O sea, que de hecho, como tú bien dices, tuvieron que pasar 28 años, nada menos, para que se batiera ese récord, como tú bien dices, por Yarimati Latvala, y que este año ha vuelto a ser batido por, yo creo que la nueva promesa, no promesa, sino ya realidad, que es Kalle Rovanpera. Sí, está claro. Yo recuerdo porque por aquellas fechas era cuando yo empezaba a devorar revistas de automovilismo, que ver la noticia de la victoria de Toivonen me impresionó porque era un chaval. Bueno, el que era un chaval era yo, pero quiero decir, con 24 años estaba muy por debajo de la media edad de los pilotos del Mundial. Y aquello fue un bombazo en la época. Sí, sí, lo que tú dices, nos llamaba poderosamente la atención, sobre todo a esa generación que empezábamos a tener esa relación con el automovilismo, con los rallies en concreto, e incluso con la Fórmula 1, porque tampoco era habitual que gente tan joven, tan próxima en edad a nosotros, que nos daba ese rayito de esperanza, ¿no? Jolines, mira, yo sí, yo podría llegar ahí, ¿no? Sabemos que es imposible o que era imposible, pero bueno, la ilusión no la perdíamos y por lo tanto creo que tener a ese referente tan joven pues nos producía, digamos, más ganas de seguir, ¿no? Era un tipo, además, yo creo que transmitía cercanía, transmitía alegría, su juventud, y decías, jolines, y es que además el tío es rápido de narices. Sí, 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 claramente. Yo no sé, supongo que te habrá pasado lo mismo, pero era el piloto más carismático para los que comenzábamos a iniciarnos en esta afición de la época. Y el nombre era el nombre con el que todos cuando participábamos en nuestros Scalesti, yo soy Toivonen. Y vamos, desprendía un carisma como creo que muy poco luego hubo luego en el Mundial. Bueno, José, pues nada, después de esta introducción, de esta primera etapa, de esta primera fase de la vida de Henry Toivonen, que nos ha llevado hasta ese campeonato, ese título de marcas en el que contribuyó tanto para obtenerlo por parte del equipo Talbot, hacemos una pequeña pausa musical, a ver si te gusta la selección que hemos elegido para este programa, y ya retomo yo con su fichaje con el equipo Opel. ¿Vale, José? Perfecto, seguro que me gustará. En 1982, Tony Pong, en una jugada maestra, logra convencer a Rothmans, el sponsor personal de Jimmy McRae, para que amplíe su colaboración y se convierta en el patrocinador del equipo Opel en el Mundial de Rallys. Para ello, no duda en prometer el debut del Manta 400 esa misma temporada, algo que no se haría efectivo hasta el año siguiente. La financiación de la tabaquera permitió fichar al campeón del mundo Walter Roll, mientras que, para acompañarle, no se confió en ningún piloto en concreto, inscribiendo en cada caso al piloto que mejor se adaptara a las condiciones de cada uno de los rallies, o incluso prescindiendo de un segundo vehículo. Henry, que tras la retirada de Talbot se encontraba sin programa, fue contratado por Opel como apoyo a McRae en el British Open, además de ofrecerle un mini programa con pruebas que se adaptaban a las características de la promesa finlandesa. La temporada no pudo comenzar mejor para Henry Toivonen. Sobre los embarrados caminos del Rally Mintex, su Ascona 400 solo se vio superado por el Audi 4 de Hannu Mikkola, vencedor de una prueba que se adaptaba perfectamente a la tracción total de su vehículo. Toivonen venció al resto de participantes, incluido al vigente campeón del mundo, su compatriota Ari Vatanen.
Su siguiente prueba, en Portugal, sería la del debut con Opel en una prueba mundialista. La primera etapa disputada sobre el asfalto de Sintra supuso la primera demostración de Henry. Toivonen la finalizó en un segundo puesto del rally, aunque marcando un total de 6 scratch sobre los 8 tramos que componían esta primera sección. Henry se veía favorecido por su posición de salida, sexto, al encontrarse la carretera prácticamente despejada de la inconsciente afición portuguesa, retirada a las cunetas, tras llevarse susto tras susto al paso de los vehículos que le precedían. Toivonen, como era de esperar frente a los Audi 4, pero sobre todo ante su compañero de equipo Walter Roll, perdió su posición al iniciarse la siguiente etapa disputada ya sobre tierra. Pese a ello, no se rinde, y en el regreso al asfalto inicia una remontada furiosa que le lleva a marcar de nuevo 7 scratch más, hasta que, a 5 tramos del final, el embrague de la Ascona desfallece, provocando su retirada, aunque no ensombreciendo para nada una brillantísima actuación con la que enviaba un claro mensaje. Lo de Talbot no fue ninguna casualidad. Tras su demostración portuguesa, tocaba regresar al British Open. El asfalto del circuito de Irlanda sería el escenario sobre el que los dos pilotos del Team Opel Rothmans nos brindarían un espectáculo de primera categoría. McRae y Toivonen y McRae se enzarzaron en una cerrada lucha en la que el finlandés no se resignaba a convertirse en un mero escudero de McRae, como sería lo deseable por el equipo. Durante 18 tramos, los dos se alternaron en la cabeza, con diferencias entre ambos que no llegaron a pasar de los 10 segundos. Pero en el tramo 18, Toivonen cometía uno de sus habituales errores y perdía casi 1 minuto 40 con el escocés. A pesar de ello, no bajaría de la tercera plaza, puesto que conservó hasta el final de la prueba. Antes de su regreso al Mundial previsto para el Rally Acrópolis, Toivonen tendría tiempo de finalizar en segundo puesto en el Rally de Gales. Valdegar, que heredaba el habitual Audi 4 de Micolo, se impondría en una prueba en la que ninguno de los favoritos al British Open finalizaría, con lo que Henry pasaba a encabezar el campeonato. En Grecia, como decimos, nueva demostración, aunque, como era de esperar, el Audi 4 de Michel Mouton, el único vehículo de los de Ingolstadt que soportó la dureza del rally griego, resultó inalcanzable para los Ascona 400. Roll ocupó la segunda plaza, aunque solo una penalización de 10 minutos, producida al tener que sustituir el eje trasero completo, evitó al alemán el verse superado por la nueva estrella finlandesa. Corriendo en casa, en Escocia, McRae recibía de nuevo el apoyo de Toivonen. Sobre un rally mixto, Henry se mantuvo ajeno a la pelea que mantuvieron Vatanen y McRae, con un Mikola que, apeado a las primeras de cambio de la cabeza por problemas en su caja de cambio, tuvo que remontar durante todo el desarrollo de la prueba. McRae logra ponerse en cabeza a 13 tramos del final, pero Mikola, que venía remontando, se le arrebata para no perderla ya en el tramo de Knapdale. Toivonen finalizaba tercero con casi 4 minutos perdidos frente a Mikola. Ya en su casa, sobre los toboganes del Rally Mil Lagos y como único representante del Team Opel Rothmans, Toivonen vuelve a deslumbrar. Desde un principio, los Audi de Blomqvist y Mikola se enfrascaron en una cerrada lucha, con Henry a su acecho, pese a no contar con la ventaja que suponía la tracción total. Toivonen no se deja nada y en los tramos nocturnos marca scratch tras scratch, pasando a ocupar la segunda plaza del rally tras un Blomqvist que regresaba al Mundial después de su victoria en el Rally de Suecia. El Ascona 400, de nuevo, no soporta el esfuerzo al que se ve sometido por Henry y tras 20 tramos disputados y cuando ocupaba la tercera plaza, abandona, en esta ocasión, con la junta de culata quemada. La demostración queda de nuevo, aunque la mala suerte parece aliarse con Toivonen, que no consigue traducir en resultados sus brillantes actuaciones. Apenas unas semanas antes del Mil Lagos, Toivonen es el encargado de hacer debutar por fin el esperado Opel Manta 400. Lo hace en una prueba abierta a vehículos sin homologar, el mítico Rally 1000 pistas, y pese a alcanzar la victoria, la primera de esa temporada, ya ve que el nuevo modelo poco o nada va a tener que hacer frente a los Audi 4 o al recién estrenado 037, vehículo por el que comenzaba a sentir cierta curiosidad
y que la vería refrendada tras ver los buenos tiempos marcados por Allen en el Mil Lagos. En el Isla de Man, Toivonen llegaba con todas las opciones de jugarse el título con McRae, pese a recibir consignas por parte del equipo de mantenerse tras el escocés. El indómito Toivonen no las tiene en cuenta y comanda la prueba desde el primer tramo. McRae apenas puede seguir el ritmo impuesto por el finlandés, pero de nuevo, la fogosidad de este le pasa factura. En Brandywell, el tramo 34 de los 46 que componían la prueba sufre una ligera salida que le deja atascado en la cuneta. La ausencia de espectadores en la zona impidió que el coche pudiera regresar a la carretera, provocando un nuevo abandono, aunque en esta ocasión fruto exclusivamente de un error suyo. Con la presión de ayudar a conseguir el título de marcas y el de pilotos de su compañero de equipo Roll, Toivonen se presenta con su Ascona 400 frente a la armada Audi, que con sus 6 coches pretendía lo mismo para la francesa Michèle Mouton, única representante de Audi en el San Remo con posibilidades en el campeonato de pilotos. La primera etapa del rally italiano, sobre tierra, no comienza bien para Toivonen, que se mantiene en octava plaza, por detrás incluso de Roll, pero tras la debacle de los Audi en las etapas de tierra, Toivonen comienza una de sus habituales remontadas sobre el asfalto del Abruzzo. Allí marca scratch tras scratch, llegando a situarse al acecho de un Mikola que se ve incapaz de contener los ataques de Henri Toivonen. Desafortunadamente, un inoportuno pinchazo evita que Henry arrebate la segunda plaza al del Audi 4 y le lleva a finalizar en quinta posición, dando de paso la oportunidad a Roll de seguir vivo en su lucha por el título de pilotos, al conseguir adelantar a una Michèle Mouton en una última noche también para recordar. Blomqvist sería el vencedor en esta prueba, aunque la tercera plaza de Roll evitó cualquier intento de maniobra del equipo Audi para dar la victoria a Michèle Mouton. Tras el fichaje de Roll por Lancia, Opel decide fichar a Ari Vatanen para sustituirlo. El finlandés, vigente campeón del mundo y rival en el British Open, pasa a ser compañero de equipo de Toivonen, que tras sus buenas actuaciones es renovado por Opel para pilotar la próxima temporada y ya por fin el esperado Manta 400. Vatanen debuta con el Ascona en el RAC y en el territorio favorito de Toivonen, el campeón del mundo humilla a su joven rival. Sin apenas tiempo para probar su vehículo, Ari se impone tramos tras tramo a un perplejo Toivonen, que por más que lo intenta, no logra acercarse a su compatriota. La demostración de Vatanen finaliza con un fuerte accidente en el tramo 30. A partir de aquí, y ya sin la presión de su nuevo compañero de equipo, Toivonen vuelve a sorprender, marcando varios scratch para terminar finalmente en una meritoria tercera plaza. La verdad es que la temporada de 1983 se presentaba emocionante para Opel, que sin duda contaría, para mí, con la mejor pareja de pilotos del Mundial, aunque con la incertidumbre de ver hasta dónde les podría hacer llegar el inédito Opel Manta 400. La temporada comenzaba en Montecarlo, aún con el cada vez más desfasado Ascona 400. Henry comienza mostrando de nuevo su velocidad, marcando varios scratch, aunque cometiendo también varios errores que le llevan a finalizar por detrás de su compañero Vatanen. Toivonen se despedía definitivamente de la Ascona 400 en el Rally de Irlanda, una de sus pruebas favoritas y en la que se vio privado de la victoria al sufrir en la Ascona uno de sus males endémicos, la rotura del eje trasero. El Manta 400 debutaba por fin en el Rally Acrópolis. Allí, Toivonen sufre un rosario de problemas a los que logra sobreponerse, imponiéndose a su compañero de equipo, hasta que en Agios Ionis, mientras marchaba en una estupenda cuarta plaza, sufre un nuevo accidente que le lleva a abandonar. De nuevo Vatanen sería el encargado de defender el honor de Rothmans, ocupando la cuarta posición final, mientras que McRae, que se incorporaba aquí al equipo, lo hacía en la octava. A modo de preparación para el Mil Lagos, el equipo Opel se inscribe en el Rally Mira en Suecia. Sobre los bosques escandinavos, Toivonen consigue por primera vez en la temporada finalizar por delante de Vatanen, aunque los apenas 3 segundos de ventaja le indican que si quiere batir a Ari regularmente, va a tener que poner toda la carne en el asador. Los Manta 400
finalizan en tercera y cuarta posición, por detrás del vencedor, el Audi 4 de Blomqvist, y del debutante Celica Twin Can Turbo con Valdegar al volante, en un duelo entre pilotos escandinavos inclinado finalmente para los suecos. Milagos supondría una nueva decepción para el equipo. Toivonen vuelve a demostrar su velocidad marcando 5 scratch y batiendo a su compañero Vatanen, que abandona con el eje trasero roto, mal heredado de la Ascona, mientras que Toivonen revienta su motor en su cabalgada intentando llegar hasta el podio apenas 4 tramos más tarde. El Isla de Man sería el escenario elegido por Opel Rothmans para que su pareja de pilotos se retase de nuevo. Aquí, Toivonen no dio ninguna opción frente a un Vatanen que veía como tramo tras tramo, segundo a segundo, la diferencia con Toivonen llegaba hasta el minuto y 16. Toivonen le enviaba un nuevo mensaje a Ari. Puede que tú marques más puntos, pero el más rápido soy yo. Sanremo confirmaría este pensamiento de Henry. De nuevo, los dos finlandeses se las vieron, pero de nuevo Toivonen impuso su mayor velocidad y consistencia sobre el asfalto, provocando incluso que Vatanen se saliera de la carretera en un último y desesperado intento por acercarse a la cuarta plaza de Henry Toivonen, que lograba imponerse sobre el asfalto a nada menos que todo un especialista sobre esta superficie, Miki Biasson, que debutaba en el Mundial sobre el 0.37 de la Jolly Club. El rally supuso un triplete para Lancia Martini y también una señal inequívoca para su patrón Cesare Fiorio de que aquel joven finlandés tenía algo especial. Con varias ofertas para la temporada siguiente, Toivonen tuvo tiempo para hacer realidad uno de sus sueños, que no era otro que pilotar, como el de tantos otros, para Ferrari. Michelotto le ofreció uno de los 308 GTB para participar en un par de pruebas, el Rally de San Marino, puntuable para el europeo, y el Rally Show de Monza. En ambas pruebas, Henry abandonaría, aunque siempre comentó la enorme satisfacción que le produjo competir sobre el circuito de Monza con un Ferrari. Toivonen no duda en despedirse del equipo Opel con una nueva demostración de poderío sobre los tramos secretos del Rally Rack británico. Su arrojo y enorme clase le hacen que durante 5 tramos de la segunda etapa ocupe la segunda plaza de la prueba, teniendo enfrente a nada menos que 6 Audi 4. Vatanen, su compañero de equipo, se ve superado, no pudiendo repetir la actuación del año anterior. Al final, y de nuevo tras el esfuerzo al que se ve sometido el motor del Manta 400, explota, poniendo así fin a su aventura con Opel. Bueno, y tras el final de su contrato con Opel, antes de pasar a la siguiente temporada, me gustaría comentar, digamos, el amor o la relación que seguía manteniendo Henry Toivonen con los circuitos, porque durante esos años, concretamente en la temporada 82 y 83, mantuvo, como bien digo, una relación muy estrecha con los circuitos, tal es así que estuvo sopesando incluso compatibilizar las dos especialidades o incluso tomarse más en serio esta, con varias participaciones en Fórmula 3. ¿No es así, José? Sí, realmente es así. Él claramente había destacado en circuitos, en las fórmulas B y Super B, tanto en Finlandia como en el campeonato escandinavo, y tenía un bagaje importante y era un hombre que tenía la sensibilidad de pilotar en los circuitos. Y le tiraba mucho, le tiraba mucho. Yo creo que además tienes información sobre algunas pruebas que hizo tanto en Fórmula 3 como en Resistencia, ¿no, Alejandro? Sí, bueno, en Fórmula 3 concretamente, él corrió con el equipo Jordan, con Eddie Jordan, el patrón del que luego sería equipo de Fórmula 1. La verdad es que guarda muy buen recuerdo de él, incluso lo valora muy positivamente como piloto de circuitos. Él decía que de haber continuado en la especialidad, de haber profundizado más, probablemente hubiera llegado a triunfar. Él simplemente compite con, como ya digo, con 2 monoplazas del equipo de Eddie Jordan en 2 carreras del campeonato británico de Fórmula 3. Una que fue puntuable, que era celebrada sobre el circuito de Silverstone, donde en una carrera en la que vencía Martin Brundle, y una segunda en el circuito de Thruxton, donde Henry Toivonen
logra terminar cuarto, es decir, apenas un escalón de alcanzar su primer podio en la especialidad, y en la que se impone nada más y nada menos que un joven piloto brasileño que en aquel momento pues estaba dando sus primeros pasos en el Reino Unido, que era la meca del automovilismo en aquellos años, que no era otro que Ayrton Senna da Silva. Es decir, en aquel momento esa, como decía aquella política, ¿no? Conjunción planetaria se produjo sobre la pista de Thruxton en Reino Unido. Sí, esa conjunción planetaria, haciendo memoria, ya se había dado en los primeros años de sus carreras en los Cars, porque había coincidido en una prueba internacional, posiblemente algo así como una carrera de fin de temporada con los campeones nacionales de varios países, con otro auténtico talento de los circuitos como era Alain Prost. Y hay que decir que los dos se enfrentaron en varias finales en el circuito de Estoril disputando con los Cars. O sea que, como vemos, la conjunción planetaria bueno, o encuentro estelar ya se había producido sin saberlo ninguno de los dos contendientes. Sí, y es que Toivonen en las condiciones de pilotaje tenía un don natural y lo demostraba no solo sobre las embarradas pistas de Inglaterra o sobre el asfalto de Italia, donde llevaba ya varios años brillando, sino que además compatibilizaba con nada menos que con los Porsche 956 de resistencia. Uno de los vehículos más recordados por todos los amantes del motorsport, uno de los vehículos más complicados de llevar y sobre todo uno de los que más éxitos dio a la marca alemana, sobre todo en la especialidad de resistencia. Toivonen hizo equipo con dos verdaderas fieras de esta especialidad, como era Derek Bale y Jonathan Palmer, en los 1000 kilómetros de Imola y posteriormente, una semana después, en los 1000 kilómetros de Mugello. En esta prueba, en este circuito italiano, finalizó en tercera posición, algo, la verdad, que brillante para un piloto viniendo de rallies, y en Imola, pues no quedó mucho más lejos, en la cuarta posición. Bien es verdad que al año siguiente, en el 84, y como ya veremos, fruto del contrato que había firmado, hubo un último intento de seguir en esta carrera en la resistencia, siendo inscrito en los 1000 kilómetros de Spa con el equipo Rothman Sports. Pero bueno, eso ya es otra historia que veremos ya cuando José, después de esta pausa musical que vamos a hacer, nos cuente en la temporada 1984. Y llegados a este momento, yo creo que lo mejor es seguir cronológicamente con el año 1984, el año en el que Toivonen alternó el Porsche con el Lancia. De cara a la temporada de 1984, Toivonen había entablado conversaciones con la gente de Peugeot para pilotar el futuro Grupo B de la marca de León. Pero como inicialmente el coche no iba a estar preparado hasta bien entrada la primavera de ese año, el que primero movió ficha fue su antiguo responsable en el equipo Rothmans con los Opel, el hábil ex copiloto inglés David Richards, quien acababa de fundar su propio equipo, ProDrive, y había llegado a un acuerdo con el fabricante alemán Porsche para hacer correr la última evolución del 911, el efectivo y diferente SCRS. David Richards contaba con la promesa verbal del agente del departamento de competición de Zuffenhausen de que harían correr el prototipo de Supergrupo B de los alemanes, el futuro 959, con turbo, tracción a las 4 ruedas, un auténtico grupo B. Por ello, Richards le propuso a Henry, un programa en el europeo, con el escocés Ian Grindrod, ex copiloto de McRae, de copiloto. Programa que comenzaría precisamente en nuestro país, con el Costa Brava. Pero a su vez, el también habilidoso Cesare Fiorio, temeroso al ver de que sus rivales de Audi se estaban armando hasta los dientes,
con 4 primeras espadas en sus filas, como eran Roll, Nicola, Mouton y Blomqvist, decidió ofrecer un programa parcial a Toivonen, como quien dice reservándolo para el futuro, para así reforzar su equipo, en el que ya figuraban Allen y Bettega y al que ocasionalmente se uniría el francés André. Y por si no fuera poco, ese año Henry también debía cumplir con su deber como finlandés de servir a la patria. Y a sus 28 años ya no podía evitar retrasar más la incorporación a filas, aunque fuera de una manera especial, evidentemente dada su condición de deportista de élite. Como veis, se le presentaba un año bastante entretenido a nuestro protagonista. La cosa no empezó demasiado bien en cuanto al europeo, y en las 2 primeras pruebas de alto coeficiente, que se desarrollaban en nuestro país, el Costa Brava y el Race, cosechó 2 abandonos por avería, no sin antes que vérselas con uno de los nuestros a coche igual, o más bien diremos similar, el bueno de Benny Fernández. Y es que realmente, aunque ambos coches iban decorados con los colores de Rothmans, y sin que lo que voy a decir suponga de mérito alguno para el trabajo del francés Bernard Barat, en mi opinión realmente los coches tenían orígenes diferentes. El del finlandés era la primera y auténtica unidad SCRS proveniente de fábrica y preparada en Inglaterra por ProDrive, según las primeras especificaciones de fábrica. Mientras la unidad del gallego no era sino una evolución a Grupo B sobre el anterior SC Grupo 4. Incluso he podido comprobar que se trataba del mismo chasis matriculado francés del departamento 64. Pero a pesar de todo, la unidad que estrenó Toivonen en el Costa Brava aún no estaba lo aligerada que la reglamentación permitía a tenor de su cilindrada, porque os recuerdo como dato técnico que el SCRS se había disminuido la cilindrada de los 3200 a 2996 aproximadamente para poder bajar el peso de la ficha técnica y poder irse a los 960 kilos. Pero bueno, la unidad que estrenó Toivonen en el Costa Brava andaba cerca de los 1060 kilos, o sea que estaba casi 100 por encima del límite. Además, el motor no daba la potencia estimada, inicialmente de unos 285 caballos y tenía pocos bajos. Y además no tenía todavía, digamos, configurada perfectamente las suspensiones y las alturas no eran las más adecuadas, los amortiguadores eran demasiado blandos y además el equipo de mecánicos era una pequeña torre de Babel en el que se integraba gente de diversos equipos que había ido agrupando David Richards con gente de Mike Little, de David Sutton, gente de Opel, etcétera, etcétera. En carrera, Toivonen se encontró sin asistencia en un punto clave al final del tramo de Cladels y debió de realizar colza plana con unas ruedas en las lonas, lo que le produjo poco después la rotura de la transmisión en el tramo de Els Àngels. Y aquí finalizó su carrera en el Costa Brava. En el RACE se tuvo que traer una unidad diferente, ya que la original había vuelto a Inglaterra para ser revisada, pero desgraciadamente el resultado fue igualmente un abandono, aunque en este caso el causante fue la bomba de combustible. Lo que hay que decir, bueno, quizá como orgullo patrio, es que el que hizo sudar de lo lindo en ese rally hasta el abandono de Toivonen fue Benny Fernández con su Porsche preparado por Barat, que suplía con manos lo que no daba las especificaciones de su vehículo. En paralelo a la campaña europea, Toivonen, copilotado en Lancia por Juha Pironen, comenzó en Portugal su programa mundialista. Y lo hizo a lo grande, con una auténtica salva de 5 scratch seguidos en los 5 primeros tramos de Rally Luso, que se desarrollaban en el rugoso y descarnado asfalto de la zona de Sintra. Pero la demostración acabó bruscamente en el 6º tramo, en la que el finlandés dejó definitivamente aparcado su 0.37, tras una salida de carretera al golpear contra un muro. Otra vez Genca demostraba su punta de velocidad, pero por desgracia también su exceso de fogosidad. De nuevo en el europeo, tras las 2 citas españoles, venían 2 en territorio galo, el Garrigues en la zona de Montpellier y el Alpine Verá, en los Alpes marítimos al norte de Niza. Y en ellas la dupla Toivonen-Grindrod ya empezó a recoger los primeros frutos de la temporada, en forma de un tercero y un segundo puesto, lo que además le proporcionaban puntuaciones netas, ya que en ambos casos por delante suyo solo quedaron varios de los habituales del certamen galo, como eran André, que corría con un Lancia Chardonnay, y Frekeland, que corría con Opel, tanto en el Garrigues.
y solamente delante del Ragnotti en el Alpine. Mientras que su principal oponente al título continental de ese año, Carlo Capone, quien se había inscrito con Sergio Cresto, el copiloto, a bordo de un Lancia 037 de la UES, decidió no acudir a dichos rallies. Después de Francia vendría su participación en uno de sus rallies fetiches, como bien nos mencionó Alejandro anteriormente, que era el circuito de Irlanda, donde después de luchar lo indecible contra los rivales con su montura del año anterior, como eran McRae y Fisher a bordo de los Opel Manta 400, y protagonizar una remontada de vértigo, ya que, aunque en los primeros tramos estuvo el líder, una salida de pista le dejó en la posición 37, pero consiguió volver al primer puesto. Pero como ya había sucedido en anteriores ocasiones, el exceso de ritmo al que llevó a su montura le produjo una rotura de la caja de cambios que dio al traste con sus esperanzas de traerse una jugosa renta de puntos de tierras irlandesas. Pero por fin vendría la campanada, y esta vino en tierras sardas, concretamente en el Costa Esmeralda, donde, frente a la Armada Lancia, que había escrito nada menos que 4 unidades de 037, varias de ellas de primer nivel, como una oficial para Bétega, la de Capone de West, la de Buda Fury de la Yoli y la de Tony de Bologne, así como varios cuatro, el de Chinotto o algún Opel Manta 400, Toivonen con su 911, un coche que aparentemente podía considerarse inferior sobre el terreno que se desarrollaba, que era la tierra, se proclamó vencedor y consiguió una victoria épica que le acercaba mucho a Capone, quien en ese rally se quedó a casi un minuto del finlandés. Tras Cerdeña vendría el conocido aquí por Arenas de Oro, el Zlatni Piazzazi en Bulgaria. Un rally que el año anterior había sido ganado por Antonio Zanini y que 2 años más tarde sería Benny Fernández con el Manta quien se lo llevaría. Pero en ese año 84 el vencedor fue su principal rival por el campeonato, Carlo Capone. Y debido a un error del copiloto de Toivonen, cayó a la segunda posición, pero al menos conseguía una valiosa bolsa de puntos. A finales de mayo, en el Acrópolis de Grecia, Toivonen vuelve a subirse a un 037 oficial para otra prueba del Mundial, pero en un terreno francamente favorable a Audi, cosecha un nuevo abandono, también por salida de pista en el tramo 24, sin haber prácticamente podido destacar demasiado, ya que solamente consigue un scratch y 3 terceros en lo que duró su actuación. Hay que reconocer, como os decía, que no era un rally para los Lancia, ya que además de un potentísimo equipo Audi, con cuatro valga la redundancia, 2 modelos Sport y 2 largos para Mouton, Roll, Nicola y Blonkis, por ese orden, los recién llegados Peugeot 205 Turbo 16, el prometido coche en las negociaciones, digamos, un tanto secretas que él había tenido con los dirigentes con Jean Todt, se presentaba con 2 unidades para Batali y Jean-Pierre Nicolas. A pesar de todo, y gracias a los abandonos también es verdad, Allen y Bétega consiguieron auparse al tercer y cuarto puesto final. Por lo menos los Lancia, bueno, digamos que estaban ahí. Y volviendo al europeo, Toivonen comenzó a hilar victoria con victoria, empezando por el siempre complicado 24 horas de Ypres, donde sobre un terreno dificilísimo, plagado de cruces, con tramos en ocasiones con asfalto, en ocasiones con pavés, consigue llevarse la victoria delante de la florinata del campeonato. Escoltado por su, digamos, bueno, no compañero, pero sí que piloto con coche igual, como fue el belga Patrick Snijers, y dejando el tercer puesto a Lancia de Capone. En ese momento, Toivonen ya se había colocado líder del campeonato, aunque por una diferencia muy escasa con respecto a Lancia de Capone. A continuación vino una victoria que, si bien se desarrolló en una prueba que no era del campeonato, como era el 1000 pistas, este era un rally patrocinado por su patrocinador principal, como era Rothmans. Y bueno, se le pidió que acudiese. Y cuando Toivonen va a un sitio, no va para figurar, sino que va para destacar. Y desde luego se llevó el rally de calle. Os recomiendo, si no conocéis la historia del Rally 1000 pistas, acudir a uno de nuestros posts iniciales en los primeros meses en las que os hablamos de este rally tan particular. Un rally que se desarrolla en su totalidad en un campo militar en el sur de Francia, en el campo militar de Canjuers,
y es un auténtico rompecoches. De hecho, admite una categoría de prototipos y muchas veces las marcas, bueno, en la época en la que se desarrollaba este rally era donde iban a probar los modelos que al año siguiente participarían habitualmente en el Mundial. Y como os decía, en plena canícula del mes de julio, el Porsche azul y blanco de Rothmans no tuvo rival y se anotó una contundente victoria. Posición que repetiría al mes siguiente, en agosto, en los difíciles tramos de la isla de Madeira. Aunque en esta ocasión no fue tan fácil, ya que estuvo en segunda posición en todo el rally hasta el final, en el que un pinchazo que sufrió el Porsche gemelo de Snyders lo otorgó la primera posición. El que no tuvo suerte fue su rival Capone, quien debió abandonar, dejando los puntos del tercer puesto a la rápida italiana Antonella Mandelli, que participaba con un Lancia 037 de la Ioni. Y a finales de ese mes de agosto, como veis, un mes de agosto cargado, con Madeira al principio y Mil Lagos al final, llegaba la prueba de casa, el Jyväskylän Surayot. Y como había pasado en Grecia, la inscripción volvía a ser de lujo, con los principales equipos del Mundial, y esa vez además estaban todos. Audi de nuevo con 2 Sport para Mutton y Nicola y uno largo para Blomqvist. Peugeot con un único 205 para Battani. Lancia con 2.037 para Allen y para el propio Toivonen, a los que se sumaba Toyota con 2 Celica Twin Can Turbo para Valdegar y para el joven por aquel entonces Cancunin. Más muchos privados de gran nivel, tanto finlandeses como suecos, armados con Audi 4, con Mantas 400. Realmente la inscripción era lujo. En este rally, tras un efímero dominio inicial del Audi de Blomqvist en los primeros 3 tramos, sería el Lancia de Allen quien heredaría el liderato. Pero no sería por demasiado tiempo, solo hasta el tramo 12, ya que la pisonadora Vatanen y su eficaz y rapidísimo 205 serían quienes se alzaron con la primera posición desde el tramo 13 hasta la victoria final al acabar el último de los casi nada 51 tramos del rally. Tras el Peugeot y por delante el primer y único Audi oficial superviviente del sueco Blomqvist, se situaron en segunda y tercera posición los Lancia de Allen y Toivonen, demostrando su velocidad y también su fiabilidad sobre los toboganes finlandeses. Y tras el rally de Finlandia llega un punto de inflexión en la temporada. ¿Y qué fue este punto de inflexión? Todas las esperanzas que tenía Henry de lograr el título europeo, ya que lo tenía muy bien encaminado, aunque su rival Kaponen se había inscrito en el Halkidikis en Chipre, que prácticamente se desarrollaba a la par que el Mil Lagos y no podía participar, sí contaba con una renta importante de puntos. Pero no eran esos sus planes. Por desgracia, tenía programada desde hace tiempo una operación en la que los médicos iban a intentar solucionar un problema que tenía con la dislocación de una vértebra, posiblemente dañada en algún salto en alguno de los múltiples rallies que llevaba corriendo estos últimos años. Y esa operación la operación se resolvió favorablemente, pero le exigió una lenta y larga recuperación. Además, con la advertencia severa del equipo médico de que no se pusiese a los mandos de un volante en los siguientes 3 meses. Con lo cual, súbitamente, y debido a un motivo más que justificado, tuvo que poner fin a la temporada. Sí que tenía esperanza, evidentemente, de volver a competir. Además, Cesare Fiorio, que ese año le había ofrecido un programa parcial, lo quería sí o sí en la formación italiana. Y que además, por otra parte, ya estaba desarrollando en secreto el nuevo S4 con las pruebas iniciales. Y bueno, él obligadamente tendría que tomarse unos meses de descanso, pero bueno, lo que viene a partir de entonces es una historia que ya nos contará Alejandro. Tras la intensa campaña del año anterior, Toivonen se encontraba en su mejor momento, pese a ver cómo su excompañero de equipo, Vatanen, convertía al modelo que él rechazó, el Peugeot 205 Turbo 16, en el verdadero coco de la especialidad. Cesare Fiorio había prácticamente adoptado a Henry y junto con Giorgio Pianta sería el encargado principal de poner a punto la próxima arma de Lancia en el Mundial, el proyecto 038, conocido finalmente como Delta S4.
El programa de Lancia Martini incluía algunas pruebas en las que el 037 podía ser aún competitivo: Montecarlo, Tour de Corse y San Remo, además del Mil Lagos, más como deferencia a sus dos pilotos fineses, Allen y el propio Toivonen, que por las posibilidades reales del Lancia sobre las pistas colindantes a Jyväskylä. El Montecarlo se preparó a conciencia. El equipo estuvo haciendo test durante las 2 semanas anteriores, con las carreteras totalmente limpias. Los tiempos marcados por Toivonen en los entrenamientos eran alucinantes. Nunca un 037 había sido tan veloz en asfalto. El vehículo, ya al límite de su evolución, era exprimido por Henry, que lo llevaba más allá de su límite lógico una y otra vez. Lancia incluso preparó pistolas especiales para cambiar ruedas a mitad de tramo, en caso de encontrarse con las habituales heladas de la mañana, y tenía previsto un equipo de furgones solo para arrojar sal sobre la carretera para evitar, en la medida de lo posible, la formación de hielo. Fiorio confiaba realmente en la victoria. Pyronen, el cope de Henry, le dijo que esta era posible, que ya conocían muchos de los tramos y que la diferencia con respecto a los tiempos marcados con el Porsche de la temporada pasada era abismal. Pirelli tuvo gran parte de culpa, ya que proporcionó una completa gama de compuestos desarrollados según las indicaciones de Toivonen, así que la confianza en obtener un podio o incluso una victoria era muy grande. A 2 días del comienzo de la prueba, todos los planes se vinieron abajo. Uno de los temporales habituales en esas fechas descargó toda su nieve sobre los tramos del Montecarlo, convirtiendo en misión imposible cualquier intento de acercarse al podio para una tracción trasera. Pese a ello, Toivonen brilló a poco que las condiciones se lo permitiesen, finalizando en sexta plaza y primer tracción trasera y distanciando en más de media hora al segundo 037 presente en la prueba, que no era otro que el de la estrella italiana Massimo Biasio. La siguiente prueba sería el Rally Costa Esmeralda. Martini era patrocinador de la prueba, así que sus dos principales pilotos tomaban la salida en la isla de Cerdeña. Allen, que hacía debutar el nuevo Delta S4, aunque como coche cero, mientras que nuestro protagonista afrontaba la tarea de enfrentarse a los mejores especialistas sobre Lancia 037. Dario Cerrato, Fabrizio Tabatón o Attilio Bettega, que aquí defendía los colores de la Trigacelle, además del Audi Sport 4 de Michel Mouton y el Peugeot de los concesionarios italianos, pilotado por Giovanni Del Zoppo. La prueba se desarrollaba sobre tierra, aunque las características de las pistas de la isla, anchas, rápidas y compactas, se adaptaban perfectamente a la ligereza y capacidad de tracción del 037. Toivonen toma la cabeza desde el primer tramo y aunque Michel Mouton lo intenta, pese a contar con la tracción total y una superior potencia, es incapaz de acercarse siquiera al fuerte ritmo impuesto por el finlandés. Henry lidera las 2 primeras etapas y al comienzo de la tercera y definitiva, ya sin el Audi de Michel, obligada a retirarse tras haber perdido una de sus ruedas, toma la salida en el primer tramo de la mañana. Toivonen, como siempre, va a por todas. Su copiloto Pyronen, tras una larga recta, le canta una curva de izquierda de tercera. Henry no interpreta bien la nota y la afronta en cuarta velocidad, apenas ahuecando el acelerador. Cuando se da cuenta de su error, consigue, a base de freno de mano, colocar el coche para evitar un golpe frontal que hubiera sido fatal para los dos tripulantes del Lancia. El 037 golpea con su trasera un muro, provocando que Toivonen sufra la fractura de 2 vértebras. Toivonen tiene que ser evacuado de emergencia en helicóptero y su torpe evacuación estuvo a punto de dejarle hemipléjico. Afortunadamente, la velocidad con la que respondieron los doctores del hospital de Cagliari junto al del equipo Lancia lo evitaron. Las graves lesiones mantuvieron a Toivonen en una cama de hospital más de un mes, con lo que se perdió el Rally Tour de Corse, prueba en la que fallecía uno de sus mejores amigos, el italiano Attilio Bettega. Toivonen, desolado por la pérdida de su amigo y aún convaleciente en la cama de un hospital, se plantea incluso dejar la competición, aunque finalmente no solo no decide hacerlo, sino que se propone regresar para el Rally de los Mil Lagos. La fuerza de voluntad del finlandés sorprende a todo el mundo, logrando en apenas 3 meses lo que a cualquier otra persona le llevaría de 6 a 10. Toivonen toma la salida mermado físicamente. Los fuertes dolores de espalda ya le acompañarían el resto de su carrera, y más en una prueba como la finlandesa, donde los saltos
son seña de identidad de la misma. La prueba comenzaba bajo una intensa lluvia y en la última curva del primer tramo del rally, el 0.37 se va de frente, rompiendo el radiador y todo el frontal. En un rally al sprint como este, el minuto largo perdido en este incidente sería imposible de remontar, pero estamos hablando de Toivonen. Henry comenzó una nueva remontada, que finalizó hasta el último tramo de la prueba, donde logró imponerse por apenas 2 segundos a Kalle Grandel, que conducía un vehículo idéntico al del vencedor de la prueba, el 205 Turbo 16 de Timo Salonen. Con la moral por las nubes, se va a participar al Rally San Remo. Allí, poco o nada puede hacer frente al Audi Sport 4S1 de Walter Roll en una prueba que el teutón llevaba entrenando y preparando desde el pasado mes de mayo. Su lucha, sin embargo, sería contra su compañero de equipo, Markku Alén. Markku se mantiene por delante las 2 primeras etapas. Toivonen sufre algunos problemas eléctricos que le retrasan, con lo que afronta la última etapa de asfalto con 1 minuto perdido frente a su compatriota. Como siempre, Henry sale a por todas y en los 7 tramos que componen la etapa marca los 7 scratch, recuperando no solo el minuto sobre Allen, sino que además le endosa 41 segundos adicionales, con lo que pasa a ocupar la tercera plaza final. Allen comentaba que nunca había visto a nadie conducir así, que pese a intentarlo, Kivimaki, su copiloto, llegó a asustarse de lo rápido que estaban yendo. Era incapaz de acercarse a Toivonen. Todo el mundo que fue testigo coincide en que fue una de las mejores actuaciones sobre asfalto de todos los tiempos. El ritmo era tal que los neumáticos Pirelli llegaban en las lonas tras cada uno de los 7 tramos. Pyronen afirmaba que los últimos 3 o 4 kilómetros de cada tramo los neumáticos prácticamente desaparecían y era tan solo la pericia de Geka la que lograba llevar a un inconducible 0.37 a la meta. Toivonen se despediría de su 0.37 en España. La filial española de Martini presionó para contar con el equipo oficial. Toivonen se despediría de su 0.37 en España. La filial española de Martini presionó para contar con el equipo oficial en la salida del Rally Cataluña. La prueba se inicia pese a equivocarse con los neumáticos con un scratch con el que aleja a Tabaton en 21 segundos en apenas 9 kilómetros. Salvador Servià, del que todos esperábamos que fuese el gran rival de Toivonen, se vio obligado a abandonar en ese primer tramo tras apenas unos metros recorridos. El segundo tramo, Les Solanes, se ve obligado a hacerlo sin luces. Sus mecánicos cambiaron el interruptor de encendido de las mismas de su sitio habitual y Toivonen no fue capaz de encontrarlo, con lo que Fabrizio Tabaton le recupera 11 segundos. Ya en Stenalles, Toivonen sale decidido a sentenciar el rally. El ritmo es alucinante. Los tiempos parciales tomados indicaban que la diferencia que iba a endosar a sus rivales sería de escándalo, pero a su paso por la zona conocida como la Fondo Ya, el 0.37 sufre un nuevo accidente. El público se teme lo peor. El golpe dejó totalmente destrozado el 0.37, desperdigando sobre más de 50 metros multitud de sus restos. Afortunadamente, en esta ocasión, tanto Henry como su copiloto Pyronen no sufrieron ningún daño. Benny Fernández, que se encontraba en la zona como espectador de la prueba, contaba para el anuario Rallymanía cómo había sido el accidente. Toivonen venía muy fuerte y abordó la derecha e izquierda más rápido de lo habitual, con lo que la propia inercia del vehículo hizo que éste sacara las 2 ruedas derechas por la cuneta, donde se encontró con una piedra que hizo catapultar al Lancia, dando varias vueltas de campana sobre la carretera. Un nuevo susto para el finlandés, pero sin embargo pareció no afectarle en absoluto, al contrario que hasta su entonces copiloto Juha Pyronen, que decide dejar de acompañarla a la derecha después de tanto sobresalto. En Inglaterra, en el RAC, otra de sus pruebas fetiche, Toivonen debuta por fin con el Delta S4. Para esta prueba decide contar con los servicios de un veterano copiloto, Niall Wilson. Wilson, buen amigo de su padre Pauli, era un especialista sobre el barro del RAC, aunque la mayor parte de su carrera la había pasado en el asiento de la derecha de John Buffum, piloto con el que había obtenido varios títulos en Estados Unidos y, sobre todo, un brillante 6º puesto en la edición del Rally Rack de 1983. Toivonen en esta edición sufrió todo tipo de problemas en su nuevo Delta, afrontando incluso tramos con tan solo la tracción trasera. Tras la tercera etapa, Allen quedó como único rival tras el abandono del Audi Sport 4 de Mikola, que dominaba la prueba hasta ese momento.
Como era habitual, Toivonen no arrojó la toalla y tras una salida de Mark Wallen sobre la nieve de los tramos del bosque de Kilder, concretamente en Wark, pasa a ponerse en cabeza de una prueba en la que declaró que no esperaba llegar más allá del quinto puesto. De nuevo Mark Wallen asumía resignado el que iba a ser su rol a partir de ahora en el equipo Lancia, y es que, más allá de ser el ojito derecho de Cesare Fiorio, Toivonen le demostró sobre la pista su manifiesta superioridad. Por fin, Henry afrontaba una temporada en igualdad de condiciones frente a sus rivales. Jan Todt, que también era un admirador del finlandés, sabía que sin Ari Vatanen iba a ser muy complicado frenar a Henry Toivonen y para ello confió en otro jovencísimo finlandés, Juha Kankkunen, en una decisión no muy aplaudida por los directivos de Peugeot, que no entendían cómo se podía dejar el prestigio de la marca en las manos de un inexperto joven con apenas 27 años. Montecarlo comenzó tal como finalizaría la temporada anterior, con un Toivonen imperial, tomando el liderato desde el segundo tramo de la prueba. Nadie podía acercarse a él, hasta que en un enlace un espectador choca contra su Delta S4. Los daños parecen serios, pero los mecánicos de Martini, profesionales y motivados como nunca por el talento del joven finlandés, consiguieron lo que parecía imposible. Allen salía de la asistencia pensando que su compañero se retiraría, cuando unos pocos minutos después y en el tramo de enlace que llevaba a la salida de Sisterón, vio como Toivonen le adelantaba con el casco puesto y rodando por carretera abierta como si de un tramo cronometrado se tratase. Toivonen llegó a la salida del tramo sin penalizar y pese a que perdió el liderato del rally durante 5 tramos, en gran parte debido al estado en que se encontraba su Delta, asistencia tras asistencia, los mecánicos fueron resolviendo sus problemas, permitiendo que Henry recuperase la cabeza de la prueba ya hasta su finalización. La alegría era indescriptible, el equipo y el piloto habían respondido como de ellos esperaba. Nada ni nadie parecía poder frenar a Lancia esa temporada. Además, la victoria de Henry supuso algo muy especial para la familia Toivonen al coincidir con el 20º aniversario de la victoria de su padre en esta prueba. Suecia parecía seguir el guión de las dos pruebas anteriores. Toivonen marcaba scratch tras scratch, Suecia parecía seguir el guión de las dos pruebas anteriores. Toivonen marcaba scratch tras scratch, con la única oposición de Juha Kankkunen, que comenzaba a sentirse mucho más a gusto con su coche tras un complicado Montecarlo. Cuando todo parecía indicar que Heikka obtendría su tercera victoria consecutiva, el motor del Delta S4 reventó, dejando que la victoria se la jugasen entre Allen y Kankkunen, siendo finalmente para Juhen. Cuando todo parecía indicar que Heikka obtendría su tercera victoria consecutiva, el motor del Delta S4 reventó, dejando que la victoria se la jugasen entre Allen y Kankkunen, siendo finalmente para Juha, que de paso despejaba las dudas entre sus detractores. Portugal comenzó con los 3 Delta S4 ocupando las 3 primeras posiciones de la general, repartiéndose entre los integrantes del equipo los 3 scratch de las especiales disputadas hasta el fatal accidente del Ford RS200 de Joaquín Santos. Puede que fuera un poco pronto para hacer valoraciones, pero los S4 parecía que tenían un plus sobre el asfalto frente a los 205 Turbo 16. De todos modos, el abandono de todas las marcas oficiales tras conocerse el alcance de la salida del Ford portugués haría que el siguiente duelo se retrasase hasta el Tour de Corse, ya que en el Safari Lancia acudiría con sus 0.37, mientras que Peugeot sí lo hacía con los 205. Pero la fragilidad de sus mecánicas impidieron que sus dos especialistas en esta prueba, Sekar Meta y Juha Kankkunen, no terminasen más allá de la quinta plaza del finlandés, acabando incluso por detrás de Mark Wallen en el definitivo adiós del Mundial para el Lancia 0.37. Toivonen sustituye el Safari por una presencia en el Rally Costa Esmeralda, una prueba de ingrato recuerdo para él tras el gravísimo accidente sufrido en la edición anterior. Sobre los caminos de Cerdeña, Toivonen ofreció una nueva demostración, marcando nada menos que 24 scratch sobre un total de 35 tramos y ocupando la primera posición de la primera a la última de las especiales. Pese a lo que pueda parecer, Toivonen no se paseó en absoluto. Andrea Zanussi, el piloto oficial de Peugeot Italia en aquella temporada, le hizo correr y mucho, distanciándole en tan solo 36 segundos, lo que viene a ser un segundo por especial, indicando claramente lo apretado que estuvo el rally. Tras la prueba italiana, Toivonen, junto con Giorgio Pianta, se fue a Córcega a preparar la prueba corsa.
La preparación fue intensa. Sustituyeron muelles, estabilizadoras, probaron nuevos compuestos de Pirelli. El resultado fue espectacular, consiguiendo una mejora por kilómetro de más de segundo y medio, lo que situaba al Delta S4 claramente por delante del 205 Turbo 16 en condiciones de asfalto seco. Antes del comienzo de la prueba, Toivonen ofrecía esta entrevista. El quinto rally de la temporada está cerca. ¿Cómo han ido los tests? Los tests han ido muy bien en lo que se refiere al coche. Hemos dado 3 pasadas por cada tramo sin ningún problema, aunque hace 4 días he sufrido una amigdalitis con una fuerte fiebre, así que no me encontraba físicamente al 100%, pero en general bien. ¿Por qué razón no has estado en el Rally Safari? En parte fue por nuestro sponsor, que patrocina el Rally Costa Esmeralda en Cerdeña, pero fue la prueba en la que tuve el accidente la temporada pasada y quería eliminar mis miedos. ¿Te gusta el Rally Tour de Corse? Sí, en efecto, me gusta el asfalto, pero este no es un asfalto convencional. Ha estado lloviendo durante la última semana o semana y media y han arrastrado desde las paredes de las montañas un montón de gravilla y suciedad a la pista, con lo que apenas habrá asfalto en buenas condiciones, que es el que realmente me gusta. Es peligroso, pero bueno, es lo mismo para todo el mundo. ¿Cuán dura es esta prueba en comparación con otros rallies del Mundial? Es la prueba más difícil del Mundial. Son 1.200 kilómetros de tramos cronometrados con una velocidad media de 75 kilómetros hora íntegramente sobre asfalto, lo que indica lo viradas que son las carreteras. Creo que no habrá más de 100 kilómetros de recta en toda la prueba. Así que trabajas más aquí que en todos los rallies del Mundial juntos. Pero no es una prueba de alta velocidad, ¿no? Apenas hay un puñado de rectas donde puedes meter cuarta o incluso en ocasiones quinta. La velocidad no es alta, pero debes estar trabajando tras el volante todo el tiempo. Ya te digo, la velocidad media no supera los 75 kilómetros hora. Eso supone muchas curvas. ¿Cuánto ha mejorado el S4 para esta prueba? Hace 5 semanas estuvimos haciendo test aquí con el ingeniero Giorgio Pianta. Fueron 6 días muy intensos durante los que cambiamos todo con respecto a lo visto en Montecarlo. Estabilizadoras, amortiguadores, muelles... Todos son completamente diferentes. Hemos modificado hasta los ángulos de los alerones, con lo que el Delta es ahora como 1,5 segundos por kilómetro más rápido que la versión usada para Montecarlo, lo que significa que hemos evolucionado el coche significativamente. Ahora, sobre el asfalto seco, estamos al mismo nivel, si no somos incluso más rápidos que los Peugeot. ¿Tu coche ya está completamente arreglado o hay alguna modificación pendiente? Creo que si no lo está, se acerca mucho. Haremos algún ajuste fino durante la prueba, pero básicamente ya estaría. Kankkunen, el líder del mundial hasta esa fecha, no acudía a la prueba Corsa, dejando la representación de la marca de León en manos de su especialista para el asfalto, el francés Bruno Savy, mientras que el segundo vehículo sería para el actual campeón del mundo, Timo Salonen, que se encontraba mucho más a gusto sobre el asfalto que su compatriota Kankkunen. Por su parte, Lancia se presentaba con el equipo titular en Ajaccio, Toivonen, Allen y la promesa italiana Miki Biasion, del que se esperaba mucho por ser considerado uno de los grandes especialistas sobre el asfalto del momento. Biasion ofrecía estas declaraciones un poco antes del comienzo de la prueba. Supongo que este rally, al ser sobre asfalto, será de sus preferidos. Todo el mundo es rápido sobre el asfalto ahora, porque con estos nuevos Grupo B de tracción total es muy difícil realizar una trazada precisa y mantener la línea. Así que todos jugamos con las mismas cartas.
¿Piensas que es peligroso? Yes, sure, because it is their special stages are in a very bad position sometimes in the mountains, but without protection, without anything. Sí, los tramos cuentan con pocas protecciones en caso de salida y con 400 o 500 caballos es muy difícil mantenerse al 100% durante los 70 u 80 kilómetros de un tramo cronometrado. Este tipo de tramos son especialmente peligrosos. La prueba comenzaba con un par de scratch seguidos marcados por Peugeot con Xavi y Salonen. Algunos comenzaban a dudar del estado de salud de Toivonen, medicado para atajar una fuerte amigdalitis que arrastraba desde hace unos días. Pero sobre los 30 kilómetros de Cerubia-Santa Giulia, Toivonen despeja cualquier duda y se pone a liderar la prueba. Tras los 11 tramos que componían la primera etapa, Toivonen aventajaba ya a todo un especialista como era Xavi en 1 minuto y 42 segundos, mientras que Viasion se quedaba ya a más de 3 minutos. Al salir de la asistencia que ponía punto y final a la primera etapa del rally, Toivonen ofrecía estas declaraciones. ¿Cómo va el rally? Muy bien, sin problemas. Hemos tratado de mejorar un poco la suspensión para tratar de extraer el 100%. Es lo único que hemos tocado junto a las barras estabilizadoras. ¿En qué puesto estás ahora en el rally? No estoy seguro, creo que lidero con 1 minuto 30 o 40 de ventaja. Lideramos con esa ventaja, ya te digo, o algo así. Es un rally de locos. Llevo más de 4 horas de tramos cronometrados hoy, lo que supone la distancia íntegra del Rally Mil Lagos. Con estos coches es imposible pilotar en este rally. Muy duro física y psicológicamente, en efecto, y mi cabeza no puede mantener este ritmo mucho más tiempo. En los 5 primeros tramos de la segunda etapa, vemos a un Toivonen contenido, aumentando su diferencia en 30 segundos más, pero sin hacer sangre, hasta que llega el tramo 17, Campe Militare Corte. Sobre los 58 kilómetros de la especialidad, decide soltar un nuevo zarpazo y endosa nada menos que 47 y 48 segundos respectivamente a Viasion y su compañero Xavi. Sobre los 58 kilómetros de la especial, decide soltar un zarpazo definitivo y endosa nada menos que 47 y 48 segundos respectivamente a Viasion y Xavi, afrontando el siguiente tramo con casi 3 minutos de ventaja sobre el segundo clasificado. Cuando todos esperaban la llegada de Toivonen, comenzaron a llegar noticias de su salida. Xavi confirmó los peores augurios. Toivonen y su copiloto habían fallecido. El Delta S4 se había salido en una zona rápida, convirtiéndose en una bola de fuego que engulló de forma instantánea a sus ocupantes. Esteban Delgado, el director de la revista Turiní, que se encontraba cubriendo la prueba y es una de las primeras personas que se acercaron al lugar del accidente, nos cuenta sus impresiones. Me pidieron que intente recordar detalles de aquel infame 2 de mayo de 1986. Yo creo que cuando escribí mi artículo sobre el paraguas amarillo traté de recopilar en el momento todos los sentimientos que me pasaron por la cabeza. Comentar que, como creo que lo habré escrito en algún momento dado, mi pensamiento fue acudir al lugar de los hechos, cosa que ni antes ni creo que después he tratado de hacer cuando algún piloto se ha salido. Fui con mi amigo Manrico Martela, me dijo que si podía ir conmigo en el coche. Intentamos, evidentemente por el puente de Castilla los gendarmes no dejaban subir ningún coche hacia arriba, así que intentamos llegar con nuestro pequeño 206 Guarrindongo hasta la salida de Corte Taberna, donde también los gendarmes nos dijeron que Naranjas de la China. Eran 4 o 5 kilómetros de subida.
y no tocaba otra cosa que dejar el coche allí y a marchas forzadas intentar llegar arriba. Cuando no habíamos llegado, bajó la grúa con el chasis tubular al descubierto. Así que, bueno, ya que estábamos en la ascensión, pues continuamos hasta el lugar de los hechos e intentar de fotografiar lo que hubiera. Debo decir que yo no me acordaba, pero cargué con el famoso paraguas amarillo, o sea, toda la subida, por si acaso. Cuando llegamos, pues aparte de frenada, tierra y alguna cosa más, poco quedaba. Bueno, sí, los árboles humeando. Allí estaba Martin Holmes, supongo que Lino Vanelli de Foto 4, porque luego me hizo una fotografía con el paraguas amarillo desplegado que descubrí pues hace 2 o 3 años, revisando su página web. Me dio la gran sorpresa de encontrarme a una foto mía con el paraguas famoso. Allí, encontré un disco de freno, creo que lo he dicho también alguna vez, y pensé en llevármelo. Lo que pasa es que como estaba todo quemado y tiznoso y demás, tenía que llevarlo en la bolsa de fotografía Billingham, que era donde guardaba mis cámaras. Y también pensé, ostras, no sé, es como robar algo, no sé, y lo dejé allí. Y quizá ahora me arrepentiera, visto los precios que las cosas, como por ejemplo un lateral de Henry llegó a pujarse en eBay. Pero bueno, el cuerpo me dijo que no, que lo dejara, y allí lo volví a dejar en su sitio. Fue una lástima. Nosotros, no me acuerdo de qué tramos por la mañana hicimos. Los coches, fuimos dirección Corte, y los coches acababan de hacer un tramo de 50 y pico kilómetros, el campo militar de Corte. Estuvimos un momento en la asistencia, pero y en esa asistencia pues no, pues haces las fotos que consideras, pero vamos, de Henry ninguna, y salimos pitando. O sea, no podíamos estar mucho tiempo en la asistencia porque teníamos que ir al puente de Castilla a ver el tramo. Así que, bueno, lo único que hicimos es fotografiarles en el pueblo de Benaco, me parece que se llama, donde hay una iglesia, y casi una foto con todo el pueblo, la iglesia, y que me sirvió para titular Por quién dobla las campanas en Solo Auto mensual. Supongo que no será la última vez que tenga que hablar, espero llegar al 50 aniversario. Hasta entonces, un saludo. Gracias. Así, con una nueva demostración de hasta dónde había llegado el nivel de pilotaje de Toivonen, finalizaba la breve pero intensa carrera del que para mí ha sido el mayor talento jamás visto en el Mundial de Rallys. Bueno, José, un final muy triste, ¿no? Como decía, para mí el mayor talento que ha habido incluso hasta ahora en el Mundial de Rallys. Sí, estoy de acuerdo contigo. Muy triste. Yo recuerdo ese momento porque además teníamos un grupito de amigos entre los que estabas tú, que éramos fieles seguidores del Mundial, y el mazazo y la tristeza que nos produjo enterarnos esa mañana o al mediodía de la muerte de Toivonen, vamos, fue esos momentos que no quieres, vamos, que por desgracia difícilmente se te olvidan, como cuando murió Senna, pero en concreto lo de Toivonen fue un mazazo. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos, Toivonen era único y la verdad es que como piloto totalmente, o sea, el mejor, sino uno de los mejores. Y además creo que este fallecimiento provoca un cambio absoluto en el Mundial de Rallys, en la dirección que estaba tomando el Mundial de Rallys, que yo creo que era la acertada, y que como luego se demostró con la adopción de los World Rally Car,
Y es que de haber seguido, yo entiendo, Henry Toivonen, el grupo S, pues podría haber seguido evolucionando y hubiera sustituido a estos grupos B. Pues sí, yo creo que sí. Porque sí es verdad que, bueno, hubo... yo creo que la FIA tomó la decisión para mí precipitadamente. Precipitadamente por un accidente desgraciadísimo, pero un accidente. Por un accidente previo que realmente para mí tuvo más que ver con el exceso de público que con el tipo de coche, porque posiblemente, hombre, no hubiese ido a la misma velocidad un grupo B de los originales, pero posiblemente hubiese causado lo mismo, y tomó una decisión precipitada de abolir totalmente el desarrollo de unos vehículos que hubieran sido la exacerbación de los grupos B, pero exacerbación en todo, porque lo que yo no me, o sea, no me creo es que las marcas que estaban implicadas en ello, y eran varias, iban a desarrollar sus coches tanto a nivel de seguridad como a nivel de prestaciones. Y es que además, si ahora ya con la perspectiva que nos da el tiempo, nos vamos a las velocidades y los tiempos que se están batiendo con los actuales World Radical, sobre todo desde que la aerodinámica entró en juego hace aproximadamente 3 años, no estaremos compitiendo con vehículos que anteriormente la federación abolió, pero que iban a tener unas prestaciones similares. Yo creo que fue una decisión, vamos, no sé, lo abolió y cambió totalmente la perspectiva que iba a tener el campeonato a partir de entonces. Un efecto mariposa que se hubiera producido, como bien dices, porque de haber continuado el grupo S, pues probablemente Peugeot y ni el grupo PSA se hubieran iniciado en su aventura africana, ¿no? En su aventura que tantos éxitos le dio como fue el París-Dakar. Pero es que más allá de esto, más allá de que Toyota hubiera entrado con fuerza, porque de todos es conocidos que ya tenía un prototipo grupo S pues bastante avanzado, el MR2, que Audi hubiera vuelto otra vez con fuerza por estar preparando y por no hablar de otras marcas que tenían sus propios proyectos. A mí lo que me pareció muy mal, ¿no? Vamos, y ahora visto, como tú bien dices, desde la perspectiva que nos da la distancia, es la actitud de la FISA. La FISA fue cobarde, la FISA fue absolutamente, no tuvo ningún tipo de empatía, porque hay que recordar que a pesar del accidente no menos grave, para mí incluso mucho más, porque involucraba a espectadores, que fue el accidente de Portugal, los grupos B continuaban y los grupos S continuaban. Y no hizo nada, pese a las recomendaciones de pilotos del propio Toivonen, que como vemos en la entrevista que da justo al comienzo, antes del comienzo de la prueba del Tour de Corse, avisa de que con estos vehículos el desarrollo el exceso de kilometraje de las pruebas podría pasar factura, como así fue, ¿no? Eran tramos larguísimos, tramos de 60 kilómetros a unos ritmos muy locos. Él comentaba que el Tour de Corse equivalía a 4.000 lagos prácticamente, y eso la FISA lo permitía. No fue consciente de cómo habían evolucionado los vehículos y mantenía unas pruebas sin ningún tipo de supervisión al albur de los propios organizadores, provocando situaciones como la que llevaron al fallecimiento de Henry Toivonen. Y todo eso, pues, sin hacer absolutamente nada, por parte de comisarios, por parte de técnicos, por parte de directivos. Ya eso era inesperable. Había que recordar que estaba ese pequeño Napoleón, ese pequeño cacique que era Jean-Marie Balestre, en el que o hacías lo que él decía o, ya sabes, te ibas a tomar por donde amargaban los pepinos, como así hizo Jean Todt, que decidió borrón y cuenta nueva con la ustedes no quiero saber nada, y se fue a una organización privada como era la TSO, la Terry Sabine Organization, que era los que se encargaban de llevar a buen puerto el Rally París-Dakar.
Pues sí, estoy totalmente de acuerdo, porque lo que no se puede es limitar y cortar, abruptamente el desarrollo de la tecnología en cuanto al tipo de coches, pero luego seguir dejando tramos y condiciones de seguridad de hacía 15 años. Aquí siempre hemos defendido los rallies a la antigua en cuanto a número de etapas y número de tramos, pero lo que hay que reconocer es que vamos, es imposible que los pilotos, sobre todo con las prestaciones que estaban alcanzando los vehículos, mantuvieran ya no digo, vamos, la mínima, pero la concentración que se les exigía durante tramos de 60, 70 y 80 kilómetros. Eso es imposible. Entonces, por desgracia, no digo que, o sea, tiene las consecuencias que tuvo. Desde luego sí, la FISA actuó cobardemente porque si hay que replantearlo todo, pero no un corte abrupto al tipo de vehículos que se estaban utilizando. Esa es mi opinión personal. Sí, como bien dices, yo creo que hubiera sido tan efectivo o más efectivo incluso el haber adaptado las pruebas a las características de los vehículos con las que se estaba compitiendo, que si bien ya estaba previsto que desaparecieran ese año o la temporada siguiente, ¿no? Con los Grupo S, y de repente se pasó a un Monte Carlo en 1987, que si podemos hablaremos de él en un futuro podcast, una temporada, la primera del Grupo A, que fue absolutamente descafeinada, si bien muy competida, pero la verdad es que pasar de aquel Monte Carlo 86 con los Citroën BX, con los Austin Metro, con los Renault 5 Turbo, con los Delta S4, con los Peugeot 205 Turbo 16, a un rally en el que veíamos desde un Sierra XR 4x4 a unos Delta que luego fueron plurivictoriosos, pero que a priori pues daban aspecto de cochecito de calle totalmente, pues no parecía la mejor de las soluciones. Aunque bueno, al final, pues bueno, yo creo que la pasión por los rallies de los aficionados no se pierde bajo ninguna circunstancia, y conseguimos mantener viva la llama de un deporte que no olvidemos estuvo a punto de desaparecer. Sí, desde luego que fue un cambio. La edición del 87 a mí, por desgracia, me trae más recuerdos de ver los 192-316 del equipo francés de SRS atascados en las horquillas de Alpe d'Huez que otra cosa. Se recuerda, bueno, sí, recordamos en los archivos la Y victoria bueno, de Lancia, pero vamos, totalmente descafeinado con respecto a lo que habíamos disfrutado la temporada anterior. y bueno, y en cuanto a las especulaciones sobre qué ocasionó, digamos, el fatal accidente, pues hay muchas versiones, ¿no? La verdad es que desde aquí no nos atrevemos a apostar por ninguna de ellas, porque ninguna de ellas está probada, ninguna de ellas está demostrada, así que, bueno, pues hay unas que son más sólidas que otras o que tienen más visos de ser reales. En fin, fue un infortunio, fue algo que hizo tambalear el Mundial de Rallys durante un periodo de tiempo, que nos dio un Mundial 86, yo creo que muy feo ya no solo por la pérdida, por supuesto, de Henry Toivonen, sino que esa lucha fuera de las pistas entre Peugeot y Lancia, que se vio que llegó a su máximo, a su punto álgido en el rally de San Remo de ese año, el desenlace del campeonato en el Rally Olympus. Definitiva, yo creo que no fue el mejor final para, sin duda, la mejor época del Mundial de Rallys. No, claramente. Digamos que la temporada se fue enfangando por unas circunstancias o por otras, con ese final tan anómalo en el Rally Olympus. No, nos dejó un recuerdo agridulce, unos coches espectaculares, pero una, digamos, guerra sucia, una reglamentación
que cortó las aspiraciones, no nos dejó buen sabor de boca. Aparte de la tristeza en lo humano por la pérdida de Toivonen y Cresto, pero no, por desgracia no es una temporada a recordar en lo plenamente competitivo. Bueno, pues yo creo que después de este intensivo y exhaustivo repaso a la vida de Henri Toivonen, creo que no nos hemos dejado prácticamente nada. Quiero agradecer desde Nostalgia Racing la colaboración de don Esteban Delgado, el director de la revista Turiní, una publicación trimestral que si no conocéis, vamos, no debéis dejar de hacerlo. Por favor, encargarla en vuestro kiosco. Es bastante sencillo, simplemente la solicitáis a vuestro kiosquero habitual y estoy seguro que él la conseguirá. O sea, no deis muchas vueltas. Yo os aseguro que no vivo en una capital y que no he tenido problemas desde el número 1 para tenerla a mi disposición. Y es una publicación imprescindible. Y desde aquí quiero mandar un fuerte abrazo y agradecerle de verdad a Esteban Delgado, que sin duda es yo creo que de las personas vinculadas con el Mundial de Rallys y bueno, con el mundo de los rallies en nuestro país, con más experiencia, con más conocimiento y que no ha dudado en echarnos un cabo con esas amables declaraciones que nos ha dejado por ser, recordemos, una de las primeras personas en llegar al accidente de Henri Toivonen, al maldito accidente. Agradeceros a todos el que habéis estado allí, el que habéis llegado hasta aquí. Prácticamente debemos estar cerca de las 2 horas, no lo sé, lo comprobaré al final. Otra vez de nuevo una chapita más. Esperamos que os haya gustado. José, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo te lo has pasado? Como siempre, muy bien, muy bien. Disfruto terriblemente con estas grabaciones que hacemos. Reanudo los agradecimientos a Esteban, a don Esteban Delgado y bueno, no es que nos pague, pero es la realidad. Si no conocéis la revista Turini, no podéis dejar de conocerla. Para los aficionados es una Biblia y es un incunable y cada número es un auténtico goce de su lectura. Ya, como os dijo Alejandro, además la podéis encontrar en múltiples. Yo curiosamente el otro día estuve en un pequeño supermercado de un pequeño pueblo cerca de Villaviciosa y me dio una alegría encontrarme aquella revista. No dudéis que no nos patrocina Turini, todo lo contrario, agradecemos enormemente la colaboración que ha tenido con nosotros. Y en cuanto al tema de hoy, bueno, pues otro tema apasionante. Como bien dijo Alejandro, pues bueno, algo se nos ocurrirá para la próxima porque lo que nos sobran son ideas en este caso. Y bueno, esperemos que hayáis disfrutado tanto como nosotros al hacerlo. Un saludo a todos. Bueno, y llega el momento de despedirnos. Bueno, desde aquí quiero aprovechar, José tampoco lo conoce en este momento, pero que a partir de octubre, pues este que os habla, Alejandro Becerra, va a tener un programa en Radio Marca Motor. Será todos los lunes, ya os confirmaré el horario, aunque bueno, vais a tener la opción de aguantar mis chapitas en directo y si lo preferís, pues ya vais a tener otra opción a través del podcast porque los programas se subirán puntualmente a la podcastfera en todas las plataformas habituales. Ya os dejo esa pequeña nota para que, si os apetece, continuéis escuchando aparte del equipo de Nostalgia Racing el podcast, en este caso a través de las ondas de Radio Marca Motor. Agradeceros de nuevo
el que habéis llegado hasta aquí, vuestra presencia, mandaros un fuerte abrazo, recordaros que podéis encontrarnos en Facebook en @nostalgiaracingteam, que muy pronto os daremos noticias nuevas porque, como os he dicho al principio, vamos a hacer una renovación con un nuevo sitio web, un nuevo espacio web, donde vamos a seguir subiendo nuestros posts, nuestros artículos, para intentar no ser ya esa Biblia que es la revista Turini, sino unos modestos evangelistas de esto que es el mundo de los rallies, tanto a nivel del mundial como de nuestro campeonato de España. Os mandamos un saludo, nos vamos, nos vemos. Gracias, nostálgicos. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Bien. Me pareció bien. Y la enhorabuena en lo particular. Bueno, muchas gracias. Es que los WhatsApp que me estaban mandando eran ellos. Sí, ya. Ya con prisa. Me imaginé que algo. Sí, ya me imaginé que algo de ese tema. Bueno, yo creo que, como tú decías ahora, le metimos ahí una buena chapa y yo creo que, bueno, que va a salir. Hay bastantes ingredientes, ¿no? Para que te salga un plato contundente. Sí, creo que sí. Sí. A ver si el viernes ya lo tengo. Bueno, hoy es martes, nada. Mañana tengo reunión con esta gente. Bueno, Y tengo 2 días complicados. Y tengo bueno, ahí que a ver si renovar vamos una a ver. web. Madre mía. Bueno, que nada, de no hacer nada a que te lo pidan todo a la vez. Sí. Es lo típico. Siempre, nunca viene ordenado ni a gusto de todos. Nada, pues nada, que Bueno, paramos sí, y vale. Yo recuperamos. no. Bien, recuperas, yo voy a. O sea, no me salgo de la página hasta que No, no me espera un mandes un segundín que WhatsApp y te me aviso, dices un ¿vale? OK y entonces yo ya me salgo por si acaso. Sí. Vale. Tú espera un segundito. Sí.